Bueno, chicos, entonces ya les voy a compartir la pantalla. Estaba aquí alistando todos los programas. Bien, entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado en la sesión anterior, pues quedamos visualizando el trabajo con materiales. Vimos cómo interactuar con los materiales, vimos cómo implementar unos métodos bastante interesantes dentro de los objetos, vimos cómo cambiar de manera dinámica un color, etcétera. El día de hoy vamos a complementar estos trabajos con otros elementos que son bastante interesantes dentro del trabajo de Unity. Déjenme un segundo por acá, yo tengo por acá. A ver, videos. Ahora se me perdió todo lo que tenía acá. Regálame un segundo. Ahora me toca que buscar acá unas cosas. Un minutito, por favor. Cerré la ventana y no me acuerdo dónde dejé lo que tengo para hoy. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Solo un segundito que ahora no encuentro mis archivos. Esto es lo que tenía preparado para hoy.
Ok, aquí encontré, creo que algo es. Bueno, listo. Ya les voy a compartir la pantalla para dar inicio. Ok, perfecto. Entonces, el objetivo de hoy, el objetivo de hoy es ya comenzar a ver ciertos aspectos que son muy importantes dentro del desarrollo y es ver cómo podemos interactuar con cada uno de estos elementos para poder manipular, para poder manipular las diferentes entradas. En este caso, pues vamos a trabajar con el teclado. Vamos a ver cómo mover los elementos a partir del teclado. Entonces, por aquí yo tengo unos scripts que son bastante interesantes. Espérenme un segundito. Voy a pasar este script que tengo y lo vamos a analizar primero. Luego vamos a ir subiendo un poquito más el nivel de cada uno de esos scripts y vamos viendo algunas adiciones complementarias. Entonces, ah, listo, perfecto. Entonces voy a empezar con este que se llama mover. Estos son scripts de ya unos añitos atrás, pero que nos pueden ayudar a nosotros a entender un poquito sobre cómo podemos interactuar con los diferentes elementos. Entonces, necesito que por favor me confirmen si todos pueden visualizar la pantalla, si todos me escuchan correctamente. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros por acá? Vamos a empezar a analizar el código que tenemos y entenderlo de manera correcta. Lo primero que todo, vamos a definir una variable de tipo decimal. Esa variable nos va a permitir a nosotros poder controlar la velocidad que queremos aplicarle a nuestro objeto. Yo les voy a ir recordando cada uno de los elementos que vamos encontrando en el código para que no olvidemos algunos aspectos que son muy importantes a la hora de programar. Nosotros nos vamos a encontrar por acá con el modificador de acceso público. Ese modificador de acceso público pues nos va a permitir a nosotros visualizar esta variable, ¿cierto? En el modo de edición, es decir, desde el editor de Unity. Gracias a este public puedo ver esta variable. Y acá simplemente esta variable la estamos inicializando. Recordemos que cuando yo declaro una variable y le asigno un valor, ese proceso se llama inicialización. Estamos definiendo acá un tipo de dato especial. Fíjense que este tipo de dato ya corresponde a un dato propio de Unity. Es el tipo de dato de transform. Gracias a este tipo de dato transform, yo puedo manipular el objeto en su desplazamiento. Cuando hablamos en su desplazamiento, voy a tratar de hacerlo acá lo más derecho posible, no les garantizo nada. Aquí tenemos unos ejes, donde tenemos el eje X, donde tenemos el eje Y donde tenemos el eje Z. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Nosotros en Unity manejamos un vector, o bueno, dos vectores, uno llamado vector 3 y otro llamado vector 2. El vector 3 maneja los ejes X, Y y Z. El vector 2 maneja solo el eje X y el eje Y. Normalmente este vector 2 lo utilizamos nosotros cuando estamos trabajando con juegos en 2D. ¿Sí? Es típico encontrar un juego 2D.
Obviamente también lo podemos utilizar nosotros en 3D sin ningún problema. Tenemos el primer método dentro del ciclo de vida de nuestro behavior y es el await. Recordemos que este await me va a permitir inicializar nuestras variables. Este await básicamente lo que está haciendo es tomando el componente. Fíjense que aquí aparece una palabra reservada llamada getComponent. Ese getComponent me permite obtener un componente que esté asociado a un getObject. Cuando hablamos de un componente, estamos hablando de un behavior, ya sea un script o ya sea un componente propio de el getObject. Acá le coloco el nombre del componente al cual quiero acceder. Es muy importante tener en cuenta que aquí estamos usando el símbolo de menor y aquí estamos usando el símbolo de mayor. Ojo con esto, porque muchas veces en los videos uno tiende a confundirse y alcanza a ver es un símbolo de paréntesis. Aquí va el nombre del componente y luego sí va los paréntesis. Estos sí son paréntesis. Y al final, pues, como es típico en C#, el punto y coma. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy obteniendo el componente transform del objeto padre de mi script. Perfecto. Luego, aquí estoy haciendo uso del update. En este update, le estoy indicando que por cada frame modifique la posición de mi variable transform. Cuando yo hago esto y le estoy indicando más igual, ese más igual es un operador de acumulación o de suma. Automáticamente está diciendo, oiga, necesito que en forward, si recordamos los ejes allá, voy a tratar de hacer algo acá, X, Y, vamos por acá, y Z. Cuando hablamos forward, estamos hablando en este sentido. Cuando hablamos de derecha, estamos hablando acá, right, left, up y down. En Unity no existe el back. Bueno, creo que en las actualizaciones que se le han hecho ya, el Vector 3 va a soportar el back. Porque normalmente lo que uno hacía era forward por -1 y automáticamente Unity asumía el signo positivo, negativo, o sea, hacia atrás. Lo estoy multiplicando por la velocidad a la cual quiero que se mueva ese objeto. Delta time. Esto es muy importante. Time.deltaTime es una función que tiene Unity para llevar control del tiempo en segundos. En segundos, ojo, en segundos. Normalmente si yo no tengo en cuenta el tiempo en segundos, esos frames él lo va a tomar por procesador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy desarrollando en mi computadora y lo voy a pasar a una computadora que tenga menos procesador, el juego posiblemente se le va a mover muy rápido, ¿cierto? Y vamos a tener problemas. Este problema fue muy típico de un comando, de un juego que llamaba Comandos, una versión bastante antigua que corría en procesadores 486. Entonces, Comandos tuvo ese problema. Al final lo solucionaron pues modificando que en lugar de que esa tasa de refresco de frames se hiciera también por segundos. Y ya con esto pues vamos a lograr que el movimiento sea mucho más natural y efectivo. Si yo quiero que esto funcione, como ya lo hemos trabajado anteriormente,
Voy a trabajar sobre lo que ya tenemos. Voy a crearme por acá un objeto plano. Lo voy a poner acá. Esto lo voy a poner hacia atrás. Este lo voy a poner hacia acá. Y este lo voy a poner hacia acá. Entonces vamos a hacer varias cositas acá con este ejercicio. A los tres objetos voy a añadirle, vamos a ver si lo podemos hacer acá, mover. Listo. En este momento, si yo trato de ejecutar este script o este proyecto, vamos a verlo desde otra perspectiva. Y acá, no, no me sirve esta alinear contra la vista. Perfecto. Voy a darle clic y fijémonos, uy, aquí qué pasó, creo que el plano le puse el movimiento y no era así. Era el cubito, mover. Y acá vamos a ver que nuestros objetos ya se están moviendo. Entonces yo puedo modificar esa velocidad. Vamos a ponerle una velocidad de 2. Entonces aquí ya tenemos que estos objetos se están moviendo, ¿cierto? Se están moviendo. En este momento todos se mueven hacia el mismo lado. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser para que un objeto se mueva en una dirección y otro objeto se mueva en otra dirección? Entonces, aquí es donde necesitamos modificar este script y es donde entra la siguiente estructura de control que tenemos nosotros disponibles. Nosotros habíamos visto el if, pero no habíamos trabajado el switch. El switch es una estructura que me permite definir posibles casos o posibles valores que me tome una variable, ¿sí? Entonces, yo podría indicarle a este señor lo siguiente. Clic derecho sobre la jerarquía, agregar plano. Ya dame un segundito. Eso se llama, vamos a ponerle desplazar. Igual a 0. Voy a definirlo como entero acá. Entonces, voy a hacer un switch que donde desplazar sea igual a 0, quiere decir que voy a moverme hacia adelante. Que si es 1, quiero que se mueva hacia atrás, back. Que si es 2, quiero que se mueva a la derecha. A la derecha. Si es 3, si ese valor es 3, quiero que se mueva a la izquierda. Voy a dejarlo con estos 4 valores. Estos números que yo acabo de colocar acá son los posibles valores que deseo que tome mi variable de desplazamiento. Entonces aquí en este update voy a colocar la estructura de ese switch. ¿Cómo es la estructura básica de un switch? El switch va de esta manera. Si quieres, regálame un segundito, finalizo y si quieres guarda la pregunta y ya les voy a dar el espacio para preguntas, ¿vale? Regálame un segundito y termino y ya con mucho gusto les doy el espacio para preguntas.
Entonces, el switch tiene una estructura muy específica en la cual siempre tenemos la palabra clave switch. El switch, al igual que cualquier estructura de control, va a abrir y cerrar en llaves. Dentro de los paréntesis voy a colocar la variable que quiero evaluar. En este caso voy a utilizar la variable que se llama desplazar. El switch maneja una estructura de cuerpo o una sentencia basada en casos. Esos casos están dados en los posibles valores que va a tomar mi variable que se está analizando en el momento. Si yo sé que esa variable va a tomar 1, 2, 3, 4 posibles valores, ¿qué debo hacer entonces? Entonces deberían existir 4 casos. ¿Cómo se definen los casos? Va la palabra reservada case y a continuación, como etiqueta del caso, va el posible valor que yo sé que esa variable puede tomar. Entonces le voy a decir, en caso que sea 0, 2 puntos. Y siempre es muy importante tener en cuenta que cada caso debe contener el break. Break es una palabra reservada de C# y en algunos lenguajes se utiliza para romper la ejecución de una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no coloco el break, este caso 1 sí se cumple, va a seguir analizando el caso 2, luego el caso 3 y eso nos va a producir una inconsistencia en el proceso que estoy llevando a cabo. Entonces es muy importante siempre tener definido el break. Voy para el caso 2. Entonces en caso que sea 1, voy a colocar un break. En caso que sea 2, voy a tener aquí un break. En caso que sea 3, voy a tener aquí, un break. Y por defecto, todo switch debe también contener un valor por defecto. Ese valor por defecto se va a ejecutar en caso de que yo ingrese un valor no válido, ¿cierto? Dentro de desplazar. Es decir, que el valor que estoy analizando no cumpla ninguno de los casos anteriores. Entonces, ese señor se va a colocar default. Tenemos también un break. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? Si yo quiero que sea 1, entonces voy a hacerlo mover hacia adelante. Pero si quiero que mi objeto se mueva hacia atrás, en lugar de darle forward, vamos a ver si aquí ya tenemos el back. Fíjense que no tenemos el back. Entonces acá le voy a decir forward y le voy a colocar un -1. Con esto le estoy indicando que este valor es negativo, o sea que va a moverse hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa con el 2? El 2 me está indicando que se va a mover a la derecha. Le voy a decir acá, punto right. Acá el 3 le estoy indicando que se va a mover hacia la ok, experimentantico. Entonces fíjense que el left tampoco está. ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a decirle que el right lo multiplique por -1. ¿Esto para qué me va a servir? Pues esto me va a servir para lo siguiente. Vamos a mirar que
¿Qué puedo tener acá? Yo le voy a decir que este señor, quiero que se mueva. Voy a decirle que el cubo se mueva hacia adelante, la esfera se va a mover hacia atrás y este se va a mover hacia el 3. Entonces, ¿qué debería suceder acá? Dependiendo de la opción, fíjense que cada objeto va a tomar su destino independiente. Entonces, pongámosle 0, 1, 2. Derecha, izquierda, sí, está correcto por la posición. Entonces, fíjense que aquí con un sencillo switch, nosotros estamos logrando a través de este código determinar hacia dónde queremos que se ejecute nuestro o hacia dónde se mueva nuestro objeto. Para eso se utiliza estas funciones del vector 3. Forward hacia adelante, right hacia la derecha, forward -1, le estoy indicando que se mueva hacia atrás, right -1, le estoy indicando que se mueva hacia la izquierda. Si quiero hacia arriba, también lo podría hacer. Entonces podría analizar otros dos casos. Control Z, creo que pegué mal. Si yo, si yo dentro de una estructura tengo dos etiquetas o varias etiquetas igual, él me va a marcar error. Porque yo no puedo tener dos casos con el mismo valor. Entonces, si me quiero mover hacia arriba, punto up, y si me quiero mover hacia abajo, punto down. A ver, miremos si este lo tiene. Entonces, también vamos a aplicar el punto up negativo. Voy a guardar los cambios y vengo a Unity y sencillamente voy a duplicar este señor, control D. Voy a poner por acá y le voy a decir que quiero que sea 4. Vamos a ver si puedo poner esta vista. Entonces fíjense que ahí podemos tener una interacción un poco más atractiva. Voy a ponerle 0.5 para que se mueva más despacio. Muy bien, ahora sí los escucho.